Buenos días, Dios les bendiga a todos los hermanos y los amigos. Les saludamos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, con el anhelo, el deseo de que el Dios Todopoderoso esté sobre sus vidas, su mano poderosa guiándoles, dirigiéndoles, según su palabra. Quiero leer en esta hora allá en la epístola de Judas, en el versículo 16, que dice así la palabra del Señor, para la gloria y la honra de nuestro Dios y edificación de nuestras almas. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Esta mañana vamos a hablar sobre la soberbia y la arrogancia de los hombres impíos, contrastada con la conducta que debe de seguir de vivir el cristiano. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre maravilloso de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por tu palabra. Permita que la misma no vuelva a ti vacía, sino que lleve el fruto para aquello que tú la envías. Te lo rogamos, te lo suplicamos y te damos gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Aleluya. Entonces, hoy en día, como dice este pasaje, se vive según sus propios deseos. Solo se piensa en sí mismo, queriendo quedar bien delante de los hombres, ajustándose a la sociedad, buscando encajar. Pero el pueblo del Señor, dice la Escritura, que no hemos aprendido así de Cristo. El mundo está hoy en día convulsionado. Como dijo Daniel, se corre de aquí para allá. La ciencia se ha aumentado y la gente no vive y piensa sino en ese movimiento, en ese sistema de lujuria, de pasiones, de querer agradar a los demás, pero no al Señor. No se piensa ni siquiera en Dios. Nosotros tenemos que mostrar un ejemplo diferente. En Efesios capítulo 4, en el verso 20 y 21 dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Qué hemos aprendido, hermano? ¿Qué es lo que la palabra nos enseña? ¿Cómo debe ser nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestra ética, nuestra vida? Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 15. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa del Dios vivo, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Alabado sea Dios. ¿Cómo debes conducirte? Hay muchas cosas en la Escritura que nos enseñan cómo debe de andar el pueblo del Señor, el creyente en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. No nos referimos tanto al templo, sino a la iglesia universal, cómo debe de ser la vida del cristiano, ya que usted vio y hemos visto en esta carta de Judas cómo el impío, el hombre del mundo, se comporta y cómo vive alejado de Dios y de la ciudadanía de Dios.
A nosotros no se nos puede olvidar lo que Dios nos ha dicho. Es Dios, amado hermano. La verdad está en Jesús. Versos 17 y 19, o al 19 dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían que en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el espíritu. Vosotros tened memoria. El apóstol Judas o el apóstol Pedro también nos hablan de lo mismo. Se esforzaron para que no se nos olvide lo que Dios nos dice en su palabra. Esa es la regla de fe y conducta a la cual debemos de estar bien atentos. Deuteronomios capítulo 4, verso 9 nos muestra que desde el principio Dios insistió en el recordar, en no olvidarse. Mire, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y en el capítulo 8, verso 11 del mismo libro, Deuteronomios: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multiplique, y todo lo que tuviere se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No se puede olvidar a usted, amado hermano, ni yo, amigo, de dónde Dios nos ha sacado. Y ahora que Dios nos ha bendecido, suceda lo que sucede frecuentemente, que cuando la bendición de Dios llega, creemos que fue por nuestra mano y por nuestro poder, y se nos olvida que fue Dios. Y cuando estamos en bendición y en prosperidad, no nos acordamos de nuestro Dios y empezamos a vivir según nuestra manera y a querer encajar con los demás. Y miramos el ejemplo de otros, que mire aquel, que mire aquellos. No se olvide de lo que le pasó a Asaf. Este hombre empezó a mirar la prosperidad de los impíos y llegó a creer que en vano se había apartado del pecado y de la maldad. Segunda de Pedro capítulo 3, el verso 2 nos dice: para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas a los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por nuestros apóstoles. ¿Se da cuenta? Que tengáis memoria. Eso tiene que estar presente en nuestras memorias. Aleluya. Acerca de los hombres que aparecerían en el futuro dentro y fuera de la iglesia, el apóstol Pablo predicó en Hechos 20:29: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Por eso es que no puede olvidarse, porque es que
Hoy en día la iglesia está llena de estos lobos rapaces, de gente que no le interesa la salvación de las almas, que ni siquiera su propia salvación les interesa. Ya no piensan en ir al cielo, ya creen que el Señor Jesucristo no viene, no regresa. Solo piensan en su placer, en su comodidad, en sus riquezas, en amontonar, en figurar como el más grande, como el que más sabe. Efesios capítulo 4, verso 14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. De eso está lleno hoy el panorama bíblico o de la iglesia, de hombres que usan estratagemas, astucias. El apóstol Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 4, verso 1 de su primera carta: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, se apartarán de la verdad, y apartarán de la verdad el oído de los que buscan. Burladores, que causan divisiones, sensuales, que separan de la comunión viviente de los cristianos, crean facciones, dividen las comunidades, son sensuales de los sentidos, de las sensaciones, de los placeres, no del espíritu, nos dice Judas. Usarán lo que sea, harán lo que esté a su alcance y más allá para apartar al pueblo de Dios. Primera de Corintios capítulo 2 verso 14 nos dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Judas nos dice que estos hombres, estos soñadores, burladores, no son del Espíritu, son sensuales, o sea, que pertenece a los sentidos, a su propia concupiscencia. Y aquí nos dice que el hombre natural, el que está sin Cristo, no percibe las cosas que son del Espíritu. Solo el espiritual, el que no se olvida de la palabra, el que no se olvida de Dios. Amén. Romanos capítulo 8, el verso 9 nos dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios o de Cristo, no es de él. Mire, amado hermano, amigo, no se trata de buscar posición, fama o riquezas, de bienestar, de una vida favorable. Se trata es de tener el Espíritu, de ser de Cristo, que seamos de Cristo, no del mundo y sus placeres. Amén. Hay que buscar el Espíritu. La palabra que yo os he hablado, dijo el Señor, son espíritu y son vida. Hay que buscarla. Y dijo más: esta os juzgará en el día postrero. Aparecerá allá en el juicio del gran trono blanco, cuando Dios juzgará a todos los seres humanos según sus obras. Escapa por tu vida, amigo, hermano. Considera lo que la palabra de Dios dice. No te olvides, como dice el apóstol. Ahora miremos el verso 20 y 21. Pero vosotros, amados, el contraste. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo,
conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Aleluya. Tenemos que conservar el amor de Dios, saber esperar la misericordia de Dios para vida eterna. ¿Y cómo se hace eso? Edificándonos en nuestra santísima fe, dice el apóstol. La palabra, la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Todo, como dijimos al principio, todo el conjunto de normas del proceso de la fe, de lo que creemos, del Señor Jesucristo, del perdón de nuestros pecados, etc. Esa es la fe. Y usted tiene que edificarse cada día, orando en el Espíritu Santo. Aleluya. Manténgase en la buena batalla de la fe. Como dijo Pablo. Filipenses capítulo 2, verso 12 nos dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Siempre nuestra procura, nuestra preocupación, nuestra ocupación debe ser en nuestra salvación. ¿Y cómo se ocupa de ello? Primero, en la oración. Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hay que edificarnos orando y esperando para ser conservados en el amor de Dios. En vuestra santísima fe, primera de Juan 5, del 4 al 5 nos dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Aleluya. Maravilloso su nombre para siempre. Amado hermano, la fe vence al mundo. Creerle a Dios paga bien, vale la pena. Confiar en Él. Por eso necesita orar en el Espíritu Santo, en la comunión del Espíritu. Él es el mejor maestro de la oración en todo el mundo. No hay quien capacite mejor. Para aprender a nadar hay que tirarse al agua. Y para orar en el Espíritu Santo hay que hacerlo, hay que orar hasta que el Espíritu Santo nos perfeccione, nos ayude, nos edifique, nos levante. Romanos capítulo 8 versos 26 y 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Sí, hermano, amigo, uno debe esperar en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna siempre. No es cuestión de méritos, es su gracia, es su misericordia, es la ayuda poderosa del Espíritu Santo. Es el compenetrarnos y hacernos uno con la palabra. Maravilloso el nombre del Señor. En los versos 22 y 23 nos dice: a algunos que dudan, convencerlos; a otros, salvad arrebatándolos del fuego; y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne.
Mire que el Señor es celoso, hermano. Poder ser fiel. Dudar cuando hay apóstatas alrededor, buscando a quien devorar, como dice el apóstol Pedro. Puede uno incurrir en dudas, porque el mundo y sus placeres, el sistema, siembran cizaña. Entonces nosotros tenemos que no olvidarnos de la palabra. Entonces hay que convencer a aquellos que entran en duda. Hay que ayudar a aquellos porque, repito, es una situación que se vive hoy en día muy tremenda. Porque los hombres con estratagema inventan cosas. No se sabe ni de dónde. Se miente con facilidad y muchos caen en la incertidumbre, en las dudas. Hay que convencerlos con la palabra, con la fe, con el amor de Dios. Usted no ve que se dice que el virus que apareció ahora, no, que eso es mentira. Y la gente se confía. Pero la Biblia lo dice, el Señor Jesucristo dice que habrían pestes por todos los lugares del mundo, terremotos, guerras. Entonces el Señor habló de pestes, de plagas, de enfermedades, y no es eso, sino que son inventos de los hombres para hacer quién sabe qué. No, hermano, esto es una realidad y tenemos que cuidarnos de eso, pero confiar también en el Señor. Hacer nuestra parte y Dios hará la suya. Él es poderoso para guardarnos. Por eso hay que convencer a otros que están sumidos en el pecado, en el placer, en los vicios. Hay que arrancarlos, como dice Judas, arrebatarlos del fuego del infierno, de la perdición, dando la palabra como está escrita, clara, sin tapujos, a la antigua, como el profeta de Jehová en el Antiguo Testamento, publicarlo a los cuatro vientos, por las cuatro esquinas. Tenemos que ser misericordiosos con todos, pero eso sí, aborreciendo el pecado en el que en ellos están habituados. Judas dice que aún la ropa contaminada. Hay que llegar al final, hermano, de esta dispensación dándole gloria a Dios, pero también arrebatando a otros del infierno. Cumplamos con Dios, meditemos en su palabra, prediquémosla, oremos por la gente. Amén. Judas llega al final de esta epístola con algunas orientaciones preciosas. Perdón. Dice el verso 24 y 25: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Aleluya. Nos puede librar sin caída, guardar sin caída, de tropezar, de resbalar, y sin mancha delante de su gloria. No importa cómo esté el mundo, Él es poderoso para guardarnos sin caída, sin mancha, sin contaminación. Colosenses capítulo 1 verso 21 dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha
e irreprensibles delante de Él. Si usted se deja, hermano, si usted quiere y se deja amigo, Él es poderoso para guardarlo y presentárselo a sí mismo, santos y sin mancha. Porque Él es el único y sabio Dios, nuestro gran Salvador. Isaías capítulo 45, verso 5 dice: yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Vamos a conocer al Señor. Proseguiremos en conocerle. Esa es la meta. Ese es el propósito del cristiano. En Juan capítulo 17, verso 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hagamos a un lado las concupiscencias de este mundo, la manera de este mundo llevarse, de vivir, y vamos a conocer a Dios, a agradarle en todo. Vamos a familiarizarnos con su gloria, todos los atributos divinos en su radiante resplandor, de su majestad, todo lo que es realmente grande y magnífico de Dios, de su imperio, habla de su fuerza para llevar a cabo sus propósitos, de su potencia, que es su derecho a gobernar, y de su autoridad soberana. Gloria y majestad pertenecen a su ser único, imperio y potencia a su soberanía divina. Alabado sea su nombre. Sí, amigo, Él es digno de que le rindas tu vida. Pídele perdón. Busca consolación y vida eterna en las Escrituras. Hermano, sírvele de corazón sincero, en plena certidumbre de fe, y separando tu corazón solo para Él. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Dios me los bendiga, Dios les guarde, y adelante con el Señor siempre.